Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Ahí se van conectando. Bueno, mientras esperamos que se conecte el doctor. Hoy vamos a hablar con el doctor Sergio Rodríguez. Vamos a hablar de la demanda laboral. Nos va a presentar su libro. Estoy ansiosa. Estaba esperando este momento. A ver si ya está el doctor. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo Hola, andan? Doc. ¿Cómo va? Muy bien, vos, Nabila, ¿cómo estás? Bien. Ahí estoy enfocando de nuevo. Ahí te veo mejor. Un saludo a toda tu comunidad y bueno, gracias por haberme invitado a charlar un poquito de derecho, que es lo que tanto nos gusta. Vamos a esperar unos segunditos y se va conectando a la comunidad. Muy puntual el doctor, lo felicito como tiene que ser, como todo profesional. Hola José, Mariel, Ramiro Sosa. ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Muy bien. Bueno, Doc, ¿cómo estamos? ¿Bien? Excelentemente bien. Acabamos de escuchar al presidente de la Nación y bueno, ahora nos conectamos con tu comunidad para hablar un poquito de algo que nos despeje un poquito de la realidad pandémica que De, estamos atravesando. de algo positivo, algo lindo, algo Siempre hay productivo. algo, siempre hay algo positivo para destacar de la realidad. Así que, Después lo veré, veremos qué sí. conclusiones sacamos. Ayer tuve un descargo por internet, pero bueno, ¿qué va a ser? Ah, no, Es no, así. no, no lo vi, pero bueno. Sí, la actualidad en la que vivimos. Pero bueno, como dijo antes el doctor Gutiérrez, no hay que adaptarse, hay que hacer algo mejor. Hay que Bueno, y defendernos. ese es el gran desafío que tienen como bien vos le dijiste, las generaciones venideras, que también es a ver, es una manera liviana nosotros de aligerarnos la aspereza del presente, reposando toda nuestra confianza en los jóvenes del futuro, ¿no? Lógico. Pero bueno, nada. Yo siempre lo que trato de transmitirles a los jóvenes es esa misión de positividad que es propia de la fuerza emergente que tiene un joven y que es bueno que llegue con ese grado de positividad a enfrentar las asperezas de la realidad. Porque muchas veces los que estamos en el presente, a veces luchamos contra el sistema, las fuerzas decrecen y los jóvenes son los que motivan y los que inspiran a los que están batallando el día a día que les va a quedar a ustedes y que ustedes van a tratar de mejorar para los que vienen después de ustedes y así el eje de la humanidad. Igual es una ida y vuelta, porque bueno, uno de los objetivos de esta página, como sabes vos, es que ustedes que ya tienen un camino recorrido nos puedan transmitir su experiencia, que es algo que en los libros no está, no es de manual, no lo encontramos en ningún lado, si bien como ya me dijeron, hay que hacer nuestro camino, pero bueno, tener referentes nos ayuda un montón, nos fortalece, porque cuando salimos a la realidad nos encontramos con muchas paredes, muchos muros, y bueno, es difícil. Así que acá estamos para darle ánimo al sector estudiantil y aprender todos los días un poquito más. Bueno, pero lo bueno de los muros es que están para ser derribados, así que nada.
Bien, bueno, no sé si querés vos irme preguntando o querés que yo más o menos desarrolle un poquito la temática, decime vos y Háblame, arrancamos. contame de tu bebé, de tu creación, de tu última creación, este libro que está haciendo furor por todos lados, todo el mundo lo quiere. Bueno, no, el libro al que hace mención, Nabila, es La demanda laboral, es un libro de mi autoría que salió con Ediciones de ID. Me cuesta un poco ser autorreferente porque obviamente el que lo escribe siempre suele decir que es el mejor libro del mundo. Pero bueno, me gusta que la comunidad estudiantil empiece de alguna manera a conocer un poquito las obras que están muy relacionadas con la práctica profesional en el ámbito de la Actualizada. educación actualizada además, pero además en el ámbito, es muy necesaria la simbiosis entre los estudiantes y los profesionales. Es casi necesaria e imprescindible porque la pericia, esto es como cuando el médico empieza a tener sus primeras prácticas o el cirujano empieza a tener sus primeras intervenciones quirúrgicas. Nunca lo hace solo, siempre lo hace a través de algún ser más experimentado en ese quehacer porque lo que va a perdurar no es el ser, es decir, sino que va a perdurar el quehacer a través de un nuevo ser, y ese nuevo ser lo empieza a ejercer siempre, nosotros en pedagogía, yo además de abogado, especialista en relaciones individuales del trabajo, soy profesor universitario, graduado en UBA, y nosotros cuando hablamos en la pedagogía, en cómo transmitir al otro un aprendizaje, en términos de Brunner hablamos del andamio, ¿no? De andamiar el aprendizaje. Bueno, de eso se trata un poco la posibilidad de tener esta charla con no solo abogados que ya se recibieron, que quizás tienen más experiencia, o abogados nobles, sino también estudiantes que van a ser, porque como decían mis maestros, uno es abogado de las materias que no rinden nunca más, con lo cual ese es el ánimo que yo trato de transmitirles a cada uno de los estudiantes que se encuentran ejerciendo esta carrera. Yo aplaudo mucho yo tenía un profesor que siempre hablaba de la honestidad intelectual. Y poder ser creador de un libro es el vivo ejemplo de la honestidad intelectual, porque cada obra tiene su propia impronta. Vos lograste algo hermoso que es ponerle la impronta a un libro, y bueno, eso todas las futuras generaciones, eh, quién sabe, el día de mañana te preponderan para toda la vida. Tengo entendido que el libro tiene escritos, tiene modelos de escrito, o sea que es practiquísimo para los recién recibidos, entonces es muy Sí, útil. es una obra que intenta matizar todo lo que es lo teórico con lo práctico, en lo que respecta a lo práctico. Tiene modelos, pero no solo que tiene los modelos en material descargable, sino que además yo explico acápite por acápite cómo redactar esos modelos. O sea, la finalidad de la obra, si vos me lo preguntás, es que cada profesional o cada estudiante empiece a adquirir la práctica de sentarse a redactar. Porque en la medida que nosotros aprendemos el conocimiento, estoy diciendo el aprendemos con la H intermedia, es decir, incorporamos conocimiento y somos más creativos, en esa medida aumentamos la brecha de nuestra libertad. Una libertad que hoy, en el paradigma en el que vivimos, cada vez es más acotada, cada vez es más pragmática, es más moldeada, pero dentro de todo, siempre el conocimiento, siempre la creatividad y siempre la capacidad de diferenciación que tiene el individuo va a generar que esa brecha sea cada vez más extensa y en la medida que se hace más extensa uno puede llegar a trabajar también un poco la empatía con el otro y tratar de transmitir las experiencias con el otro. De eso se trata la demanda laboral, por eso vos vas a ver que en este libro el capítulo 1 no es la demanda laboral, sino que es la entrevista con el cliente. Entonces, ni siquiera eso. Fundamental. Primero, el capítulo 1 es la introducción al derecho de forma muy general. El capítulo 2 es la introducción a un instituto muy importante que ustedes ven mucho en derecho laboral, que es el despido, ¿sí? Y el análisis del despido en sus distintas formas. Porque yo primero tengo que, a ver, esta obra está pensada no para los abogados laboralistas, está pensada para los abogados en general, ¿sí? Y está pensada en el sentido de que yo, como profesional abogado, cuando a mí hago el juramento o la promesa en la facultad, que cada uno de ustedes en las distintas universidades que estén, y dentro de la universidad, en la facultad de Derecho, van a tener que hacer un juramento,
¿sí? O una promesa. ¿A quién se la hacen? A la sociedad, ¿sí? Ustedes le hacen un juramento, una promesa a la sociedad, porque ustedes van a tener una responsabilidad, van a tener una confianza de esa sociedad que se va a redimir, ahora no la tengo a mano, pero se va a redimir en el poder que va a tener su lapicera. El poder que va a tener tu lapicera cuando vos empieces a poner tu matrícula, tu sello propio, tu conocimiento al perfil de lo que es lo que es el armado de la demanda, que es el acto por excelencia con el fin, con la mera finalidad de solicitar justicias a quienes pueden arbitrarla, que en este caso son los magistrados. En esta particularidad es que la sociedad delega en nosotros esa responsabilidad. Pero esa responsabilidad no nace de cuando yo me pongo a redactar la demanda. Esa responsabilidad nace de entender el derecho que vamos a ejercer, pero esa lapicera viene munida del poder de todos los fueros. Es decir, cuando vos te recibís para ejercer derecho penal, te recibís para ejercer derecho laboral, para ejercer derecho civil, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, cuando yo pensé la obra, dije, ¿cómo puedo contribuir con esos abogados que, por las distintas situaciones sociales que vivimos en la realidad, necesitan montar un estudio y de alguna manera quieren ejercer varias ramas, porque hoy con una sola rama uno no puede sostener la estructura de un estudio jurídico. Entonces, ¿cómo empiezo la obra? ¿Hablando de la demanda? No, tengo que empezar a hablar del contexto de lo que es el derecho laboral. Porque vos pensás, Nabila, que el derecho laboral no parte de la generalidad que parte el derecho civil de que las partes son iguales y que hay una paridad, sino que parte de una real hiposuficiencia. Y muchas veces, por omitir esta real hiposuficiencia, es que a la hora de interpretar, ¿sí? Y cometemos errores. Muchas veces yo cuando era estudiante me volvía loco, porque yo decía, pero qué injusto. ¿Por qué? En este caso hay dudas, se falla a favor del trabajador. ¿Pero por qué? Si hay duda. Porque no es que con la justicia tendemos a perseguir esa verdad material. No sé, a ver, la verdad real solo la conoce Dios y los que no creen en Dios la conoce el universo. Ahora, la verdad que se construye a través de la justicia no es la verdad real, es una verdad material que tiene ciertos parámetros y que se regula con ciertos principios, que en materia de derecho laboral los tenemos bastante presentes, ¿sí? Y que de alguna manera intentan hacer de la sociedad un mundo mejor. Y esa es la responsabilidad que la sociedad nos pone y por eso nosotros hacemos ese juramento o esa promesa a la sociedad. Entonces, equilibrar por un eso poco equilibrar lo que vendría a ser la balanza entre el empleador y el trabajador, de la parte más débil contra la parte más fuerte. Claro, aún, entendiendo eso desde la real hiposuficiencia y entendiendo siempre el contexto del derecho al trabajo, que motivo de esa real hiposuficiencia es que se derivan los principios del derecho al trabajo, que motivo de esa hiposuficiencia es que se derivan la alteración del orden de prelación que nos enseñaron o que les enseñan en las universidades del modelo de Hans Kelsen. ¿Sí? Hans Kelsen que te había solucionado el mundo jurídico a través de una pirámide, y viene el legislador en materia laboral y te dice, no, bueno, pero esa pirámide es válida en tanto respeta el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que las normas se aplican conforme a la condición, ¿sí?, más beneficiosa para el trabajador. Entonces, de alguna manera, esa alteración en el orden de normas puede inducir un error lógico, porque los abogados, ¿qué hacemos? Para los chicos que estudian y que muchas veces, a mí me pasaba que yo estudiaba materias como argumentación, materias como crítica razonada de la jurisprudencia, materias relacionadas con la lógica, o mismo cuando estábamos en el CBC y no entendíamos para qué Comino me enseñan pensamiento científico, ¿sí? Y uno no entiende porque de alguna manera uno está enfocado en el objetivo, ¿no? No ve quizás el plan en lo macro. El abogado se la pasa, consciente o inconscientemente, es un constructor de silogismos. Y el silogismo se construye con lógica, ¿sí? Entonces, ese silogismo que parte de una premisa menor, fundada en una premisa mayor, para terminar en una conclusión razonada, es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Para entender cómo funciona ese silogismo, en alguna parte citamos norma. Entonces puede pasar que un abogado que es experto constructor de silogismo en derecho civil o en cualquier otra rama, que no conoce la real hiposuficiencia que motiva la presencia de estos principios especiales
y en la alteración del orden de prelación, se puede inducir error, porque puede de alguna manera decir, bueno, pero pará, la Constitución o una ley que es superior a, en prelación a un convenio colectivo, que parte del derecho individual y de la negociación o del diálogo social de las partes, puede fundadamente incurrir en ese error. Entonces, de alguna manera, lo que yo hago primero es, bueno, a ver, colegas, estudiantes, sepan que el derecho al trabajo tiene un contexto, tiene una fundamentación, la real hiposuficiencia que se materializa en esto. Bueno, una vez que entendemos eso, pasamos al capítulo 2, que es entender el instituto de mayor litigiosidad que vamos a tener ustedes para estudiar, porque se lo toman en los parciales de cabeza, en todas las modalidades, despido directo, indirecto, olvídate. Ustedes lo tienen, es el principal instituto de litigio para estudiar. Y nosotros lo tenemos porque es el principal instituto de litigio judicial, que es el despido. Un despido que es un acto jurídico. Saluda a mi esposa que me acaba de saludar ahí en los comentarios. Saludos. Gracias por acompañarme. Un instituto, como el despido, ¿sí? Que es un acto jurídico que la jurisprudencia no, primero la doctrina. En realidad, primero el legislador. Nosotros estamos en una república. Entonces, ¿quiénes emanan las leyes? Los legisladores, que son los representantes del pueblo, que son los representantes de la sociedad. Uso distintos vocablos para las distintas visiones, ¿no? Entonces, primero la sociedad, la que dice, yo no quiero vivir en la ley de la selva. Yo no quiero hacer como, por ejemplo, yo cuando era chico, y me gustaba mucho leer sobre anarquismo, hay un anarquista de excelencia académico que se llama Mikhail Proudhon, un ruso. Mikhail Proudhon escribió una obra en su época en la cual fue muy, muy criticado, porque Proudhon escribió una obra relatando mira, saludamos al Instituto Meridional del Trabajo, que es una institución del doctor Gustavo Gutiérrez. Gutiérrez, ahí se conectaron. Que hoy estuviste con el vivo, la verdad estuvo muy bueno. Como te decía, este ruso, Mikhail Proudhon, anarquista, que era de los anarquistas que tenían contiendas literarias con Karl Marx, por ejemplo, gente de la talla de Karl Marx. Él escribió un libro que se llama La propiedad privada, ¿sí? Y cuando definía qué es la propiedad privada, que es el nombre del libro, decía la propiedad privada es un robo. Y cuando él aplicaba el silogismo que nosotros los profesionales abogados establecemos comúnmente, dice el origen de la propiedad privada en la lógica, es decir, sacando el contexto social, el contexto histórico, dice que se origina cuando alguien le dijo al otro, esto es mío, y el otro le creyó. Porque no hay propiedad originaria, porque nadie nació dueño del mundo, o al menos el dueño del mundo fue el primero que nació, pero constituir quién nació primero, ¿sí? Salvo que lo fundamentemos con alguna fundamentación teológica, pero sacando un razonamiento teológico, fundamentar quién nació primero es como encontrar qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Me explico? El huevo o la gallina, entonces, claro, entonces, de alguna manera, Proudhon dice, muy lúdicamente, la propiedad privada nace cuando uno le dice al otro esto es mío y el otro le creyó. Lo acepta, claro. La sociedad a eso le responde de dos maneras. O le responde con palos, o le responde con institucionalidad. La historia empezó a los palos. Ahí tenemos el repaso de toda la humanidad. Guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etc. Si no me quiero adentrar, yo no soy historiador, pero de alguna manera uno contextualiza. Bien. Con el tiempo, con el modernismo, a partir del siglo XX, empezamos a darnos cuenta de que realmente no podemos darle palo a las soluciones. Estados Unidos hoy es un país que muchos lo muestran como modelo, pero también en su pasado, a través de la Guerra de Secesión, solucionó con palo y sangre lo que nosotros hoy en día, o las sociedades modernas hoy en día, tratamos de solucionar con institucionalidad. Y es muy difícil, porque vos fijate que aún en el siglo XXI, en toda Latinoamérica, incluso en la Unión Europea, fíjate el Brexit, ¿sí? De alguna manera es muy difícil mantener la institucionalidad, porque muchas veces las minorías de los pueblos, o las mayorías de los pueblos, se rebelan y van en busca de la fuerza. Imagínate que en el derecho colectivo, el legislador prevé como mecanismo de imposición de poder de lo que es el sindicato, la fuerza.
¿sí? fuerza. La medida de fuerza está en la República Argentina, está regulada, ¿sí? Como una herramienta. Y a tal punto que el Ministerio de Trabajo podría dictar una conciliación obligatoria para el cese de ese ejercicio, de esa potestad que tiene el sindicato. Entonces, entender todo este contexto, de alguna manera, nos ayuda para poder interiorizarnos de qué se trata este despido, que es un instituto muy controversial, porque yo el otro día leía bueno, yo leo muchos autores, pero leía un poquito a Mario Eduardo Ackerman, que retrataba un poquito de qué se trataba este tema del despido, ¿no? En su obra, o también leía a Fernández Madrid, donde ellos se cuestionan sobre si el despido es lícito o es ilícito, si es un acto lícito, ¿sí? Válido, porque el legislador lo contempla, o si es un acto ilícito, ¿sí? Por el solo hecho de que genera un daño, y el generar a otro un daño, por más que esté contemplado en la norma, tiene un grado de ilicitud. Por algo se pena. ¿Cómo lo pena el legislador? A través de un sistema pecuniario. Y ahí es donde entran los estudiantes de vuelta, los profesionales también. ¿Por qué los estudiantes? Porque son ustedes quienes evalúan el sistema, quienes lo estudian, lo padecen estudiando, porque al principio estudiar el sistema pecuniario que existe en la ley nacional, ¿sí? Es muy complicado, porque cuando yo empecé, yo me acuerdo, estábamos con mi coordinadora de Derecho de Familia, la doctora Débora Díaz, a quien le mando un saludo. Estábamos en una clase, me acuerdo, de Derecho al Trabajo. Era una época en que nosotros íbamos de noche a la universidad, a la facultad, a la UBA, ahí en la Figueroa Alcorta. Imagínate que yo trabajaba 9 horas y media en San Cristóbal, salía con el auto cansado, hacía tiempo después me quedaba en la clase, que creo que empezaba, no me acuerdo si empezaba a las 8 o 9 de la noche, salía, creo que éramos el último horario en salir. Y el profesor viene, la clase que va a explicar la consecuencia del despido. ¿Cuál es la consecuencia del despido en nuestro régimen jurídico para los estudiantes? Una indemnización. Una indemnización que concibe el legislador a través de un sistema tarifado. El sistema tarifado significa que, estudiando determinadas fórmulas, que ahora la voy a plantear, uno puede llegar a la reparación. ¿Y por qué estoy hablando de la reparación? Ustedes se están mirando en este momento, las 34 personas que están conectadas, están diciendo, este tipo vino a hablar de la demanda laboral y está hablando del régimen de indemnización. No entiende nada. O sea, no leyó el propósito de la charla. No, porque justamente una de las cosas que nosotros tenemos, claro, una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar a la hora de interponer una demanda es hacer bien la liquidación, que es parte de lo que practican mucho en las universidades. Le prestan mucha atención a cómo liquidar un finiquito aprender la laboral. fórmula. Hay que aprenderse la fórmula, literal. Aprender la fórmula. Entonces yo me acuerdo que tenía un profesor, no me acuerdo el nombre, pero era de la cátedra también de Ackerman, una de las tantas que tenía Ackerman, y me acuerdo que el tipo pone unas letras en la pizarra, ¿no? Todavía no teníamos pizarra de fibra, de fibrón. De fibrón. Teníamos tiza, ¿viste? Pizarrón. Y pizarrón, sí, que siguen habiendo, ¿no? Pero bueno, es que cada vez va a ser menos común encontrarla. Y pone MR, eran las primeras letras de mejor remuneración normal y habitual de vengada del último año. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, listo, estudio para hacer, no sé, otra cosa, contador. No, contador no. Claro, dije, ¿qué me viene? Yo soy abogado, tráeme letras, te leo, te interpreto la norma, todo lo otro. ¿Qué me venís a hacer planteos de cuenta que yo no entiendo nada? No entiendo nada, encima ya me venís con... O sea, el primer parámetro para poder liquidar la indemnización del trabajador era la mejor remuneración normal y habitual de vengada del último año. Que para el análisis teórico ya es difícil, imagínate si no es difícil cuando vos tenés que trabajarlo con un trabajador que te tiene que traer los 12 últimos recibos haberes para que vos puedas sacar las remuneraciones, para que vos puedas evaluar si esa remuneración que recibió ese trabajador era conforme a derecho o no estaba bien liquidada, para que vos además tengas que ver o tengas que caminar por el camino sinuoso de evaluar cuando ese trabajador tiene una deficiencia registral. Y ni te cuento
si además tenés que evaluar esa remuneración cuando ese trabajador ni siquiera estaba registrado en el Sistema Único de la Seguridad Social? Es decir, era un trabajador en negro. En ¿Sí? negro. Entonces, claro, entonces, saludo al doctor César Aranda, que entiende de esto y además de ser abogado, es contador, con lo cual seguramente le fue más fácil entender todo esto. Pero Aliados bueno, nuestros, aliados nuestros, son claro, necesarios. sí, 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 es más, si vos, cuando vos ejercés la profesión, una de las pruebas que vos, la primera prueba que vos pedís por excelencia es la pericia contable, entonces eso lo hace un perito contador. Y entonces, acá el doctor José Pablo Rodríguez se me adelanta y dice, bueno, claro, ¿y qué tenés que hacer cuando vos, estamos hablando de práctica ahora, ¿eh? Cuando vos no tenés una remuneración, tenés que ir a la remuneración del convenio colectivo de trabajo. Que ya les adelanto, vayan teniendo paciencia los estudiantes porque no es fácil. Tampoco es imposible, pero uno al principio, cuando empieza a trabajar con todo esto, imagínate que uno se marea. Me mareo yo en la actualidad. Estamos con el doctor Leguizamón, con lupa a veces viendo los convenios. Es complicada la situación. Entonces el libro, capítulo 2, Por la cantidad de convenios que existen. sí, sí, ni hablar por la cantidad, pero no solo, imagínate que el trabajador tiene distintas categorías de acuerdo a la actividad. En nuestro sistema de orden público nacional, la remuneración se rige por la actividad que ejerce ese trabajador, pero esa actividad se rige por el principio de primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un trabajador que en realidad, por ejemplo, está registrado como administrativo, pero es cajero, en el convenio 130 del 75, el no cajero la gana categoría. un plus, claro, gana un plus remuneratorio que le amplía su base remuneratoria por sobre el administrativo nato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el riesgo de la pérdida en la caja, se maneja flujo de efectivo, entonces se tienen en cuenta algunos parámetros propios de la actividad dentro del convenio. Entonces, todas estas cosas nosotros las estudiamos en algún momento en la universidad. Entonces te ponían la mejor remuneración normal y habitual de vengada del último año, multiplicada la antigüedad del trabajador. ¿Sí? Antigüedad que se mide de 3 meses a partir de fracción mayor a 3 meses. Es decir, si tengo 3 meses, ya tengo un año de antigüedad. Y con eso teníamos la indemnización. Entonces uno decía en la primera clase, bueno, listo, está bien, me comí la frase larga, pero es fácil, ya liquido bien. No, pará. A eso le tenés que agregar preaviso, le tenés que agregar integración. Además, si no estaba registrado, hay una ley especial. Bueno, todo este vuelterío de las leyes especiales, hasta que uno de alguna manera se vuelve un poquito más hábil, pero no hábil porque uno es bueno, hábil porque uno por la práctica sienta, misma. Porque lee, por la práctica misma, que te da seguridad, claro. Claro, de alguna manera empieza a familiarizar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Todas estas normas especiales con la norma de fondo. Pero en el derecho de trabajo, para interponer una demanda, tenemos que conocer que existe norma de fondo a través de la ley de contrato de trabajo. No tenemos un sistema codificado, ¿sí? En la República Argentina. Tenemos una ley que ha sido modificada en reiteradas veces. De hecho, ha sido modificada a través de una sesión virtual del Congreso, a través de la sanción de la ley 27555, que es la Ley Nacional de Teletrabajo, que incorpora una modificación a la ley de contrato de trabajo, incorporando el artículo 102 bis como una nueva modalidad de trabajo a el contrato de teletrabajo, ¿sí? Entonces... doctor, pero no corre, ¿no? Corre después que se finalice la pandemia. Claro, el artículo 18 del mismo cuerpo legal establece fecha incierta para la operatividad, ya que deja sujeta la operatividad de esa norma 90 días posteriores al levantamiento del decreto 297/20, que es el que consagra en la República Argentina el aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, en simples palabras, durante lo que dure la pandemia, se levanta el aislamiento, 90 días después, a partir de ahí se hace operativo la ley de teletrabajo. La ley. Ahora, perfecto. ¿A qué vamos con todo esto? Que primero tenemos que entender el contexto en el que nos manejamos. Después, saber definir el instituto, ¿sí? Que en la mayoría de las veces genera derecho a resarcimiento, que no son los únicos, despido indirecto, directo, puede haber indemnización por muerte y también se indemniza de alguna manera, pero ya de alguna manera entendiendo el despido por el artículo 245 y el 246, uno ya empieza a familiarizarse un poco con los conceptos, ¿no? Entonces, claro, detectar, digamos, usted una vez dijo, detectar, digamos, la anomalía dentro del derecho, si tenemos un derecho para defender esa anomalía. Claro, y aparte, a ver,
justamente porque muchos me preguntan, pero vos empezaste hablando, bueno, la introducción todo el mundo la hace. Ahora, después te mandás de lleno con el despido. ¿Y qué tiene que ver el despido? Ackerman escribió una obra sobre despido y vos te ponés a hablar de despido en una obra de demanda laboral. No, bueno, porque yo considero que entendiendo el despido y entendiendo sus distintas versiones, cómo se configura, porque vos Claro, básicamente tenés despido directo, indirecto, y dentro de lo que es el instituto en sí, vas a tener con causa o sin causa. ¿Me explico? Entonces, sí. eso es lo que modifica directamente un capítulo que en la demanda nosotros denominamos liquidación. Y que si nosotros liquidamos correctamente, ya tenemos gran parte del trabajo bien hecho. Eso es lo que practican. Por eso ustedes van a ver que en la profesión, los estudiantes, cuando estudian derecho laboral, van a ver que incluso hay materias que te enseñan a liquidar. ¿Sí? Porque es muy importante saber liquidar. Porque ¿qué estamos haciendo nosotros cuando liquidamos? Además de jugar a la numerología. Estamos defendiendo la tutela efectiva del justiciable, que en este caso es el trabajador. Y cuando yo estoy del otro lado, es decir, cuando soy parte empleadora y liquido un crédito laboral en uso de las facultades del empleador consagradas en la LST para gusto o disgusto, ¿sí?, de la sociedad, que sería el despido, porque el régimen que nosotros tenemos es un régimen de estabilidad impropia relativa, que es el que consagra el 245 al establecer una extinción a esa vocación de indeterminación del plazo de la duración del contrato que lo establece el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿El límite cuál es? El 245. Esa indeterminación cesa cuando el empleador dice hasta acá llegamos. Entonces, esto es lo que tenemos hoy. Quizás es mejorable, no es mejorable. Actualmente, con la vigencia de la prohibición de despedir, que seguramente se va a prorrogar, tenemos un régimen de estabilidad propia absoluta temporal. Es decir, si vos despedís, el trabajador podría llegar a solicitar la reinstalación, La ¿sí? reinstalación. Ahora, Que ahí te hago un paréntesis, que estas normativas están dirigidas para lo que es el trabajo registral, porque si tenemos trabajo en negro, me parece muy difícil poder pedir una reincorporación. claro, para eso tenés otra normativa, que es el decreto 34 del 19, que después se prorrogó en el 528/20, que es la duplicación indemnizatoria, que de alguna manera viene a compensar a este sector informal. ¿Sí? El sector informal en la República Argentina, el Estado con mayor éxito, menor éxito, dependiendo de la perspectiva que cada uno lo mire, sin ánimo de politizar, trató de alguna manera de reforzarlo por dos lados. Primero a través del decreto 310/20. ¿Qué es el decreto 310/20? Es la sanción del programa de ingreso familiar extraordinario que va dirigido exclusivamente a estos sectores informales. Es decir, muchos trabajadores no registrados pudieron acceder al IFE, ¿sí?, por la desgracia de estar trabajando en nula registración. Asimismo, si se consideran despedidos en los términos del artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, tienen el derecho de solicitar la creencia derivada de la duplicación indemnizatoria por despido sin justa causa, que está consagrada por estos decretos que yo te decía, el 34 de 19 y Sí, la sí. prórroga reciente del 528 que lo extiende hasta el 15-16 de diciembre. Entonces, de alguna manera, eso también, pero eso yo no quiero tampoco, está bueno que ustedes lo estudien a modo histórico, más que nada los estudiantes, pero seguramente cuando ustedes empiecen a ejercer la profesión, hablando siempre dirigido hoy a los estudiantes con mayor privilegio, ¿no? Quizás estos decretos, como son contingentes, es decir, atienden a la coyuntura, no estén. Lo más probable es que ustedes ataquen un derecho de fondo. Que dudo que sea este derecho de fondo, porque es muy probable que la generación venidera, que es la que recibe el trabajo de plataformas, que es la que recibe el teletrabajo sancionado en ley, que es la que recibe el cambio de paradigma, ¿sí?, que estamos teniendo a partir de lo que es la El home office. informatización de todos los procesos y el home office y el teletrabajo y todas estas formas que hoy rompen con un paradigma, van a empezar quizás a llevar adelante una reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Y después tenés en el libro, o sea, saltando de la Te voy introducción, a... saltando el despido. Sí. Me interesa Sí, sí, mucho que te fuiste por las ramas, que volvamos a la entrevista. sí, Porque vos por eso hablas de ahí tres entraba. puntos importantes, hablas de tres puntos importantes en una entrevista. Claro, una vez que vos
salís de la interpretación general y la interpretación del instituto por excelencia que va a dar lugar al armado de la demanda, el profesional abogado, pero también los estudiantes, tienen que empezar a pensar cómo hacer bien la entrevista, es decir, cómo va a ser ese primer contacto con esa persona que va a venir a golpear la puerta de un estudio jurídico y va a manifestar su problemática, ¿sí? Entonces, yo no me acuerdo, yo cuando armo teoría improvisando en el momento, no me acuerdo específicamente los 3 puntos que vos tendrás anotados, Ah, pero yo sí, porque yo tengo así, te registro y te sigo, pero básicamente hablabas de los honorarios, sí. ¿Querés que las, hacer un ida y vuelta? sí, Bueno, honorarios, honorarios. Estudiantes, porque los colegas ya más o menos en eso somos rápidos. Honorarios. A ver, el profesional abogado no ejerce la profesión por un salario. El profesional abogado no ejerce la profesión como si fuera un precio de obra por una locación de obra. El profesional abogado ejerce su profesión a través de lo que es el emolumento o el honorario, es decir, el valor que se establece muchas veces es más elevado de lo que puede ser una profesión que tiene quizás menor calificación, porque muchas veces nosotros tenemos fecha incierta de cuándo lo vamos a cobrar. O muchas veces nosotros tenemos que asumir los costos por el principio de gratuidad del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por eso se y trabajan. honorifica, claro, por Ah, eso se se trabaja a honra al profesional. resultado, ¿no? Lo que Claro, ustedes llaman trabajar a resultado. por eso se honra al profesional y por eso lo que se hace en la entrevista se instrumenta. ¿Sí? El abogado se acostumbra el abogado debería acostumbrarse a instrumentar las obligaciones. La instrumentación por excelencia es el convenio honorario, ¿sí? Es un instrumento de orden privado, es decir, lo imprime el abogado para que entiendan los estudiantes, ¿no? La terminología. Es un instrumento que lo imprime el abogado en hoja 4 doble faz, La siempre cuota doble faz, litis. todo doble faz. No cometan los errores eso de simple faz que yo cuando era estudiante entregaba los trabajos prácticos simple faz. A mí me gustaba, en vez de tener 20 doble faz, yo quería tener 40 hojas de simple 40 faz. hojas. Claro, y aparte dar vuelta porque sentía que leía más rápido. Entonces, todo doble faz, ¿sí? Imprimen y firman. ¿Qué firman? Por lo general, en el derecho del trabajo es un 20% del valor del monto a reclamar. Esto, por un lado, es beneficioso para el profesional y también es auspicioso para el trabajador, porque nosotros vamos a querer hacer excelentemente nuestro trabajo para poder cobrar lo máximo que se pueda, conforme a la normativa, para que también el trabajador pueda no solo cobrar, sino que nosotros podamos tener buenos emolumentos. ¿Sí? Eso es lo principal, el convenio de honorarios. Pasa muchas veces que los profesionales dicen, no, bueno, no lo firmo o lo Una firmo pero no demanda. lo presento. Claro, y después vienen los dolores de cabeza a la hora de cobrar esos honorarios. Por eso yo siempre recomiendo que en la entrevista, una de las primeras cosas que se tienen que instrumentar y que se tienen que cerrar, tiene que ver con esta cuestión, con el convenio de honorarios. Lo segundo, que también es muy importante, es la toma de los datos generales del cliente. La El ficha cliente, técnica. la ficha técnica, es decir, preguntarle exactamente el nombre completo, la edad, la fecha de nacimiento, un correo electrónico, un domicilio, un teléfono principal, un teléfono alternativo, porque nosotros no sabemos qué puede llegar a pasar el día de mañana. El cliente, por ejemplo, puede pasarnos un WhatsApp y puede sufrir un acto delictivo en la calle y perdimos todo tipo de contactos si solo teníamos el WhatsApp. Y además, esos datos me tienen que servir para que cada vez que yo tengo que hacer un acto material, es decir, tengo que redactar un telegrama, tengo que redactar el convenio de honorarios, tengo que redactar el escrito de demanda, tengo que redactar un mero trámite y tengo duda de algún dato, lo tengo en esa ficha técnica y no tengo que andar llamando cada 2 por 3 al cliente para poder de alguna manera satisfacer el acto ese. Acá Ludmil Rolón dice, ¿es verdad que el cliente paga el 20% y el demandado de la empresa el otro 20%? Sí, eso es verdad. A veces puede variar en regulación, pero por lo general es eso. Es el 20% paga el cliente, el otro 20% lo paga El las empleado. famosas costas, el demandado. Entonces, que eso es algo que a mí me costaba un montón que alguien me lo diga,
cuando yo era estudiante. Nadie me decía, no, esto se cobra así, porque es como, viste, es como un tabú también hablar de estas cosas. Pero estas cosas también tienen que servir para de alguna manera motivar a los profesionales y a los estudiantes a que estudien, a que se especialicen y sean los mejores en lo que hacen para justamente poder llegar a ese honorario. Porque lo lindo de esta profesión es llegar a honrarse con ese honorario. Después tenés la ficha que tiene que ver con la ficha técnica, la llamo yo, que tiene que ver con una ficha preconcebida por el profesional, donde toma todos los datos que va a necesitar para el armado de demanda. Por ejemplo, las demandas laborales requieren de datos técnicos esenciales donde nosotros tenemos que, de alguna manera, satisfacer el conocimiento del juez para que pueda entender la liquidación que nosotros hacemos, para que pueda entender por qué reclamamos el monto que reclamamos. Recuerden que yo les decía que era por la actividad. Entonces, el juez, para saber el número de dónde salió, le tenemos que poner la actividad, el convenio por el cual nosotros nos basamos, porque puede pasar que la otra parte diga, no, no es el convenio comercio, es un convenio, el convenio de plástico, que es inferior. Entonces, de acuerdo a la actividad que nosotros describimos, vamos a poder defender si es el convenio nuestro, o la otra parte va a poder legítimamente reclamar que se aplique un convenio inferior. Entonces, de alguna forma, brindarle al magistrado todos los datos para que le sea más óptimo, por decirlo así, o más llevadero el análisis de la demanda que estamos presentando. Claro, sí, sí, vos le tenés que dar el paquete cerrado al Claro, magistrado. Y el ordenado, magistrado, con toda la documentación. claro, y el magistrado es el que va a agarrar y va a decir, bueno, esto procede, esto no procede. Entonces, esa toma de datos se hace en la primera entrevista, porque cuando ustedes transiten, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal, transiten conforme a la ley 24.635, el servicio de conciliación obligatoria, más que nada en su versión conciliación obligatoria y no en su versión espontánea. La conciliación obligatoria, que también tengo un capítulo donde yo hablo del SECLO y explico que en el SECLO vos vas con la minuta. La minuta yo le llamo a esta liquidación donde yo te pongo todos estos datos que de dónde los saqué, de la ficha técnica. Claro, pero no solo los rubros, sino de qué nacieron los rubros. Una buena liquidación, y esto se lo digo a los chicos porque ustedes en la facultad van a ver mucho cálculo. Le van a poner el caso y calculen el monto, y van a ver que el número de bien. Pero una buena liquidación no es solo la que el número le da bien. Una buena liquidación es aquella en la cual el profesional abogado pudo explicar de dónde nace la fórmula de cada concepto. Por ejemplo, si yo tengo una antigüedad mayor a 3 años, ¿sí? Y quiero calcular un preaviso, perdón, una antigüedad mayor a 5 años, y quiero calcular un preaviso, y tengo un salario, una remuneración de 50.000 pesos, no basta con que yo ponga preaviso artículo 232, 100.000 pesos. Una buena liquidación, además, pone, calculé el preaviso, porque la ley establece que para antigüedad mayor a 5 años corresponden 2 remuneraciones de la mejor remuneración normal y habitual. Como la mejor remuneración normal y habitual es 50.000, yo consigno los 50.000 por 2. Esto me da tanto. Eso se hace, es una explicación que se hace previa a la tablilla. Yo explico primero todos los conceptos y abajo pongo la tablilla. Eso lo tienen en un modelo en esta obra, por ejemplo, de cómo presentar esa liquidación. Perfecto. Algo que recordaba, para vos nombrabas algo muy importante, que era la fecha de nacimiento. Sí, la fecha de nacimiento es algo que poder acreditar la capacidad, sí. Claro, muchos pasamos por alto, porque, bueno, ustedes, los estudiantes, lo tienen más palpable. El profesional con los años se olvida muchas veces o no vuelve a los orígenes. Yo cuando estudiaba en los primeros años, si algo que empezaba a estudiar era la capacidad, la mayoría de edad, los actos jurídicos, qué son los actos jurídicos, partíamos de lo básico. Pero uno con los años se olvida de algunas cuestiones básicas y puede pasar que algún juez nos tire el famoso previo, diciendo, señor, está bien, yo le tomo la demanda, pero previo a eso, dígame si el trabajador era mayor de edad. Entonces, ¿qué hacemos? En el primer encabezado le manifestamos a vuestra señoría que esa persona nació en determinado año, ¿sí? Y que cuenta con tantos años de edad. Ponemos la fecha de nacimiento y le calculamos la edad. Para que vuestra señoría pueda, de alguna manera,
poder entender, perdón, pueda de alguna manera entender de qué se trata el caso, si la persona es capaz para poder reclamar, porque si no también hay que empezar a evaluar otros supuestos que tienen que ver con el trabajo prohibido, ¿sí? Y que ya hacen más compleja la situación de lo que lo es en un caso común. Doc, estamos ya cortos Sí, de tiempo. Algo importante que me parece también a la hora de, así, sintético, patrocinante y letrado, sí. porque Ah, cuando bueno, nos sentamos a escribir, nos esa es muy confundimos, buena. seguro que nos confundimos en la primera demanda. Bueno, no, pero es normal y tampoco, muchas veces incluso la confusión ni siquiera llama la atención de los magistrados. Tampoco es un error que va a condenar una presentación, pero sí es una buena práctica, más que nada para aquellos que transiten universidades donde de alguna manera no tienen práctica profesional, hay algunas facultades que directamente no tienen práctica Sí, profesional, yo no la pero las que tuve, tienen es práctica va a error, ser, ensayo, error, ensayo, error. Yo claro, no la y las que tuve. tienen práctica va a ser el primer error o lo primero la primera incomodidad que van a sentir. ¿Qué tiene que Yo ver? No es lo empecé, te mismo. cuento, anécdota cortita, empecé hablando en primera Sí, persona y terminé hablando en tercera en la misma demanda. O sea, imagínate. claro, bueno, No se el entendía tema nada, el es que magistrado cuando, se sienta a leer y no entiende nada. claro, pero el tema es que yo primero tengo que saber, hay una cápite, que también está explicado en este libro, que se llama personería. Ahí yo le tengo que decir al magistrado en carácter de qué va a venir la parte. O sea, ¿quién viene? Si viene la parte acompañada del abogado, estamos hablando de patrocinio, ¿sí? Y el patrocinio simplemente implica que el abogado, o sea, habla en la persona y el abogado nada más le da la firma, porque la ley procesal establece, ¿sí?, que un escrito en los estados de ningún tribunal en la República Argentina puede ser proveído sin firma letrada, porque justamente la tutela efectiva del derecho de defensa en juicio constitucional, ¿sí?, se protege de esta manera, siendo un filtro técnico el abogado y diciendo, bueno, mira, esto que vos estás escribiendo, que en realidad lo escribe el abogado en la práctica, es correcto y es conforme a derecho. Porque si una persona, ¿qué es la demanda? Es un escrito que peticiona. Si una persona no sabe peticionar o no cumple el rito de forma, la demanda puede ser rechazada y el apercibimiento es tenerla por no presentada. Tener por no presentada una demanda es justamente no materializar ese derecho que se está queriendo peticionar. Entonces, para que esto no pase, estamos nosotros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nosotros refrendamos esa presentación. Después nos podemos equivocar los profesionales abogados y vienen los previos o viene el rechazo. Eso no quiere decir que hayan abogados que hagan la demanda mal y que el juez los pueda agarrar y rechazar. Ahora, corriéndonos de ese plano, si la persona directamente se quiere hacer representar, es el abogado el que representa a la persona y cuenta lo que vivió la persona. Entonces, en el patrocinio, el relato es en primera persona, porque es el trabajador, o en este caso la empleadora, quien cuenta lo que ha pasado al magistrado. Es decir, yo trabajaba yo hacía tal cosa, yo cobraba tal otra, yo estuve en tal lado. ¿Me explico? Ahora, cuando somos apoderados, somos nosotros los que contamos lo que le pasó al cliente. Entonces tenemos que cambiar el registro y pasar a A tercera tercera del persona. singular. Es decir, Ah, fulanito de tal hacía tal tarea, fulanito de tal cumplía tal jornada, mi bien. poderdante, ¿sí?, o la persona que extendió el mandato por el cual yo me presento acá. Entonces, de alguna manera, hablamos siempre en tercera persona. Esa es la diferencia entre el patrocinio y el apoderado. ¿Por qué conviene? Saluda a la doctora Pisano que se acaba de conectar. ¿Por qué Saludos. conviene siempre el apoderado en el juicio laboral cuando se va por la trabajadora? Primero porque se cobra más de honorarios, ¿sí? Porque es mayor la responsabilidad que tiene el profesional letrado. Apoderado. Y segundo, porque conforme al artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la gratuidad de las actuaciones laborales, tanto la Cámara Nacional de Apelaciones como la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires establecieron procedimientos con los cuales estos poderes son gratuitos. Entonces, si yo tengo la posibilidad de cobrar más honorarios y además no depender de la firma del trabajador, porque en el apoderado yo firmo
automáticamente yo, y eso agiliza muchísimo el proceso, porque no lo tengo que citar al trabajador a que venga hasta el estudio a firmar cada presentación. De alguna manera, si el trabajador está de acuerdo, lo puedo representar, y esto no solo que es gratuito, sino que es muy beneficioso para el proceso. Exacto, perfecto. Te voy a exprimir hasta el último momento. Son y 51. Algo también que nos confundía muchísimo como estudiantes, y seguro le pasa a la mayoría, escrito de la demanda, hecho, derecho, prueba. Sí. En ese orden. O sea, la pregunta, obviamente yo les pido a los estudiantes que no contesten una pregunta de un examen así, porque seguramente le va a venir el bochazo. Pero si uno tiene que sincerarse y responder a la pregunta ¿qué es la demanda? Sin hablar del artículo 330 del Código Civil y Procesal de la Nación, sin hablar de lo que es el artículo 65 de la 18. Sí, no, acá los tiempos nos corren, no nos queda otra. Claro. Nosotros, ¿qué tengo que manifestar yo? La demanda es un escrito. La demanda es un escrito que peticiona al magistrado un derecho tutelado constitucionalmente, que se regula a través de la Ley Nacional de Trabajo, que es la 20744. Pero como es el escrito que peticiona, es el escrito que tiene que estar bien hecho. Me puedo equivocar en un mero trámite, pero no me puedo equivocar en el escrito de demanda. Y para que esté bien hecho el escrito de demanda, en toda la obra manejo dos elementos que hacen hincapié a eso. Un elemento extrínseco que tiene que ser una coherencia entre el intercambio epistolar, el seclo y la interposición de la demanda, que siempre yo pida lo mismo, que haya una triple identidad en lo que estoy pidiendo en los tres eventos, y una coherencia intrínseca que yo la denomino por un viejo maestro mío, es decir, viejo maestro, no, es joven, el doctor Pablo Langols, que él explicaba en las clases prácticas que teníamos de derecho procesal, explicaba el tridente HDP. ¿Qué es el tridente HDP? Hecho, derecho, prueba. Si tengo bien trabajado los hechos, el derecho y la prueba bien alineados y con coherencia, la demanda, si también fue coherente en las instancias anteriores, no tiene por qué ser rebatida por parte de la demandada, siempre y cuando estemos conforme a derecho y conforme a la realidad de los hechos. Entonces, es decir, todo lo que redactamos en la demanda, sí o sí, tiene que ser probado con la prueba. Tiene que haber una correlación en ambos. No tiene sentido hacer relatos de hechos gigantes si yo después no voy a ponderar en prueba. A ver, si el hecho no tengo manera de probarlo, pero es necesario para el relato, tiene que estar. Ahora, si es un hecho suntuario, que no tiene nada que ver, ni me beneficia ni me perjudica, directamente lo tengo que eliminar, porque si no lo que voy a hacer es provocar el agotamiento del magistrado, en vez de centrar la atención del magistrado en decir, yo tengo este hecho, lo invoco por este derecho, y esta es la prueba que voy a presentar. Porque en definitiva, ¿qué estoy volviendo a hacer? Lo que les dije que hacemos desde el principio. Estoy construyendo un silogismo. El silogismo que yo le estoy queriendo vender al juez como un buen vendedor, el profesional abogado es un buen vendedor de argumentos. El que vende mejor su argumento es el que convence al magistrado, y el magistrado, obviamente, con las limitaciones de la República, las limitaciones del derecho, va a fallar favorable o no favorablemente esa pretensión. Claro, seguro, perfecto, sencillo. Bueno, nada, estamos a 5 minutos de que se cumpla la hora. Te lo dejo libre. O querés hablar vos o hablo yo, como quieras. Me faltó la parte de autocomponer, a vos, que a mí la gente que nos está acompañando. Te voy a convocar a otro vivo. Sí, no llegamos. Dale, ahora lo hago cuando cerramos y lo subo en un videíto al sorteo. Perfecto, bueno, les deseo mucha suerte a los que participen del sorteo, y bueno, nada, a mí me gusta tener esta cercanía con los estudiantes, porque mira, me hiciste acordar anécdota con la doctora Díaz, que no me acordaba de hace un par de años, y es bueno volver siempre a la fuente, y realmente soy de los que considera que el futuro, que son los estudiantes, mientras más cercanos los tengamos de nosotros, más nos inspiran y mejor van a poder mejorar esta realidad que hoy tenemos, que no es fácil en la República Argentina, como no es fácil en ninguna parte del mundo, porque todo el mundo está inmerso en este cambio de paradigma. Solo que bueno, nosotros venimos quizás con unas crisis económicas, sociales, que ya son endémicas, yo ya digo que son parte de la idiosincrasia de la Argentina, pero que bueno, hay que ser positivo. Clave cada 10 años.
Claro, los estudiantes tienen que aprender que la adaptación es importante, ¿sí? Independientemente de que uno pueda tener algunos cuestionamientos al sistema, uno tiene que saber adaptarse y justamente esa es mi misión, tratar de favorecer que los estudiantes, que los colegas puedan adaptarse lo más rápido posible para que de alguna manera hagamos un sistema mejor y podamos muchas veces en las cosas que el sistema no funciona, poder mejorarlo para que funcione conforme a lo que ese juramento del cual hablábamos al principio de la charla nos obliga. Sergio, yo por mi parte te agradezco de corazón porque la verdad entiendo que llevar adelante la profesión no les deja tiempo disponible para estos vivos, es muy difícil poder coordinar y vos estuviste predispuesto desde el primer día, sos un profesional muy accesible, para los que no te conocen, sepan que atrás hay una persona cálida, un ser humano que entiende, es copado, es práctico. La verdad que como profesor me saco el sombrero, me hubiera encantado tener un profesor así en la facultad que nos explique de esta forma, y te comprometo en vivo, te digo que ya desde sí te voy a seguir convocando para otros videos. Bueno, va a ser un placer como fue un placer el día de hoy. Gracias por ser tan solidario con la comunidad, te lo vamos a agradecer siempre. No, gracias a ustedes. Que estén bien. Te mando un beso gigante, chau chau.